uno de los aspectos que determinan nuestro futuro es saber manejar nuestro presente. Porque las decisiones que tomemos hoy van a determinar la forma en que vivamos el futuro. Es decir, nosotros hoy somos la consecuencia de las decisiones que tomamos en el pasado. Entonces, para tener una vida victoriosa, tenemos que empezar a tomar decisiones correctas en el presente. Entonces, debemos de mantener una vida en equilibrio para poder tomar esas decisiones correctas. Dice, para ello es fundamental establecer nuestras prioridades y crearnos el desafío de crecer como Jesús en todas las áreas de nuestra vida. Aquí el versículo está presentando que crecía, dice, en sabiduría, en estatura y en gracia, para con Dios y para con los hombres. Y nosotros tenemos que determinar en nuestra vida crecer de la misma forma que Jesús lo hacía. Es impactante ver a un Jesús no conformista, de retos y desafíos, quien no aceptó el estancamiento. ¿Se imaginan? Quien se estanca no crece. No sé si han visto la diferencia entre el agua de un río y el agua de un estanque. ¿Cuál es? Si llueve y deja el agua ahí en una cubeta, ¿qué pasa a los días? A poner verde. ¿Y qué más pasa? Empiezan a salir los ranacajuitos, ranacuajos, y después se empieza a podrir el agua, se echa a perder, porque no está fluyendo. Y en los ríos, el agua siempre está fluyendo. Entonces, una vida estancada es una vida que no crece. Es una vida que en cierto grado se va a escuchar quizá feo, pero empieza a podrirse. Entonces empieza a crear lo que dice la Biblia, raíces de amargura, resentimiento, enojo, porque vivimos en un estancamiento, frustración. Y la vida de Jesús era una vida de retos. Siempre tenía algo que hacer y no es de que, tienen que venir las cosas para yo hacerlas. No, nosotros tenemos que buscar qué hacer. Buscó Jesús cada día ser mejor. Aquí dice, crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. O sea, él no se quedó paralizado. Él no dijo, ya sé lo que vengo, lo voy a hacer y de todos modos tengo que obedecer y ya. No, dice que él crecía. Él buscaba cada día ser mejor. Y la palabra crecimiento viene del griego procopto, que significa abrirse camino hacia adelante, es decir, progresar. Y vamos a ver los aspectos básicos en los cuales Jesús crecía. Y dice la primera parte que Jesús crecía en sabiduría. Es decir, él procuraba estar aprendiendo cada día más. Tenía que ver con el desarrollo del intelecto, más culto, más sabio, capaz en los estudios, en una profesión, un oficio. Nosotros tenemos que también desarrollar esa área de nuestra vida, ayudar a nuestra memoria, ejercitarse, crecer, porque cuando dejamos de crecer, dejamos de aprender. Y quien no aprende, ¿qué pasa con la persona que no sigue aprendiendo? Se estanca, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar crecer en el aspecto intelectual. Solo quienes dejan la negligencia y la pereza pueden lograr propósitos. No basta con soñar y querer tener, es necesario actuar con diligencia y disciplina. Y la Biblia nos habla del perezoso. Dice en Proverbios 13:4 que el alma del perezoso desea y nada alcanza. Es decir, no progresa, o sea, no, solamente sueña y dice, mañana me voy a levantar. Está como la del chiste, no sé si han escuchado el chiste. Le voy a contar un chiste. Estaba una señora y estaba así, se rascaba la cabeza, se sacaba un piejito y mataba. Dice, voy a limpiar y voy a barrer. Y tengo que cocinar y voy a hacer de comer esto y voy a poner la mesa, voy a sacar los platos, voy a servir la comida y voy a decir, vengan a comer, gritó, y no había hecho nada. Y toda la gente llegó
y no había llegado a nada, porque solamente estaba imaginando, pensando lo que tenía que hacer, pero no se ponía en acción. Entonces, dice, el alma del perezoso desea tener una casa grande, un carro, dice, pero nada alcanza. ¿Por qué? Porque es perezosa, no trabaja para lograrlo. Dice, mas el alma de los diligentes será prosperada. Dice la palabra de Dios, ¿has visto hombre diligente? Delante de los reyes estará, dice, no estará con los de baja estima. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona trabajadora, la persona diligente va a llegar cada día a una posición más alta. Cuando dice delante de los reyes y que estarán delante de los de eminencia, que quiere decir que estará en lugares de posición grandes y no estará con los de baja estima, dice la palabra. El perezoso, ¿qué pasa? Como no logra alcanzar lo que se propone o lo que sueña, se frustra y luego tiende a criticar, a juzgar o a hacer como piedrita de tropiezo para otros que sí desean. No lo vas a lograr. No, mira, yo lo intenté y no lo vas a lograr. Para otros que sí desean crecer. Y Dios no quiere vernos frustrados. Dios quiere vernos crecer, quiere vernos alcanzar esos sueños. Él nos dio ejemplo para crecer, para ser mejores. Y un buen reto para no caer en la trampa del perezoso es establecernos metas claras. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero lograr? Bueno, la hermana Mayra quería ir a ver a su mamá. Recuerdo cuando me contó su meta, que me dijo, en este año quiero ir a ver a mi mamá. ¿Y qué pasó? Pues se puso a trabajar, se puso a ahorrar y logró ir y disfrutar y regresar. Qué bueno que no se nos quedó allá, ¿verdad? Entonces tenemos que ponernos metas claras y concretas, no divagar, trabajar en alcanzar lo que queremos. Entonces nosotros tenemos que, en nuestro sentido, en nuestro aspecto intelectual, ponernos esas metas. Quiero aprender, quiero estudiar la palabra de Dios, quiero aprenderme esta semana 5 versículos de memoria, tengo que aprenderme un versículo diario para grabarme la Biblia. Entonces tenemos que ponernos metas y empezar a actuar, no decir, sí me lo propuse y que cualquier cosa ya nos desanime. No, tenemos que estar ahí, se necesita diligencia, se necesita disciplina. Podemos ponernos, aquí viene un ejemplo de las metas que podemos tener: leer un libro mensual o semanal, aprender a manejar la computadora, aprender a tocar un instrumento, aprender una receta nueva. Y en el área espiritual, pues aprender la Biblia, quizá buscar alguna historia de la Biblia que tenga alguna aplicación práctica para nuestra vida y compartirla. Debemos creernos el desafío que dice la palabra de Dios, que Él nos ha puesto por cabeza y no por cola. Vamos a leer Deuteronomio 28:13. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. O sea, que nos va a enviar al frente. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedeces los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Es decir, Él nos va a poner entre los más inteligentes. ¿Qué hizo con Daniel y sus amigos? ¿Se acuerdan? Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué eran? Eran de los 10 mejores, más sabios, dice la palabra de Dios. Los agarró el rey Nabucodonosor y se los llevó al palacio porque eran muy inteligentes. Pero eran inteligentes porque dice que obedecían a Dios. Y los reyes se lo reconocían. Cuando a Daniel lo echaron al foso de los leones, el rey Darío estaba preocupado y le dijo: Daniel, ese Dios a quien tú continuamente sirves. O sea, estaba reconociendo que Daniel era un hombre íntegro delante de Dios y que lo servía continuamente. Dice: ¿ha podido librarte de los leones? Y le dijo Daniel: sí, mi Señor mandó un ángel y cerró la boca a los leones. Entonces dice que Él nos va a poner por cabeza y no por cola, y estaremos encima y no estaremos debajo, solamente si obedecemos los mandamientos de Jehová nuestro Dios. O sea que para poder nosotros tener esa posición que Cristo nos ha dicho que tengamos, dice que tenemos que obedecer, ¿qué? Sus mandamientos. Pero si no, ¿qué nos va a pasar? Oseas 4:6. ¿Estamos allí? Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido
porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de ti. Entonces, si nosotros no crecemos, no nos preocupamos por aprender más, ¿qué va a pasar? Vamos a perecer. Y quizá no está hablando en el sentido literal de que vamos a morir, pero las cosas no nos van a ir bien, no vamos a saber hacer muchas cosas, no vamos a tener mucho conocimiento. Y dice la Biblia que debemos nosotros crecer como la luz de la aurora. Así debe ser nuestra vida, cada día hasta que el día es perfecto. Otro de los 4 aspectos en los cuales Jesús crecía era en el aspecto físico. Dice, crecía en estatura. Está hablando aquí de su cuerpo. Se refiere al aspecto físico, al estilo de vida, a los hábitos alimenticios, a la nutrición, al descanso, a la recreación. Porque todas esas cosas ejercen una influencia directa en nuestra imagen. Es de sabios ser equilibrados en todo. Hasta ahí hay un anuncio muy conocido, ¿no? Que dice, nada con exceso, todo con medida. Entonces tenemos que tener una vida equilibrada. Entonces en nuestro aspecto físico también tenemos que ser equilibrados. Y debemos de establecer en nuestra vida hábitos que prolonguen nuestra existencia y no caer en excesos que dejan ver las consecuencias más tarde. ¿Qué pasa si no nos alimentamos bien de niños? ¿Qué pasa a los años cuando somos viejitos? Si no comemos frutas y verduras, pues vamos a tener deficiencias en nuestra salud. Vamos a pagar las consecuencias después. Decía un doctor que escuchaba que los adultos cuando ya entran a una edad de 50 años para arriba, dice, empiezan a comer muy bien, empiezan a documentarse, a decir, voy a comer más sano y eso, para no sufrir achaques. Dice, pero los achaques vienen por una mala alimentación en la vida de la juventud, porque su organismo no recibió los nutrientes necesarios y tiene deficiencias. Entonces, si nosotros queremos, como decía al principio, tener un futuro bueno, tenemos que saber manejar nuestro presente. Y vamos a leer 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16 al 17, porque es importante para Dios que tengamos una vida equilibrada en nuestro cuerpo. Aunque las donitas son bien ricas. Dice el versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Nuestro cuerpo es la morada del Espíritu Santo. ¿Y qué dice que debemos hacer? Debemos cuidarlo, porque dice, si alguno lo destruye, ¿qué va a hacer Dios? Nos va a destruir a nosotros. Entonces, tenemos que tener un equilibrio en nuestra vida física. Ni mucho ejercicio, ni mucha comida, ni tampoco no comer, porque tanto es malo comer de más como no comer, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, ahí de 3 capítulos para adelante, en el versículo 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Es decir, ya no nos pertenecemos. Somos mayordomos, tenemos que saber administrar nuestro cuerpo. Porque habéis sido comprados por precio. Por ejemplo, usted va a la tienda y compra una manzana. Ahora, ¿quién tiene el derecho sobre esa manzana? Pues yo, ¿verdad? El dueño de la tienda ya no, porque ya no es de él. Ya lo compró. Ahora es mía, ¿verdad? Así pasa con nuestra vida. Jesucristo nos compró a precio de sangre. Ya no nos pertenecemos a nosotros, ahora le pertenecemos a Cristo. Solamente tenemos que ser nosotros mayordomos y saber administrar. Dice el versículo 20, pues habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Entonces, el exceso en la comida es malo. Si comemos demasiada azúcar, ¿qué pasa?
Diabetes, exactamente. Si comemos mucha sal, ¿qué pasa? La presión. Si tomamos mucha soda, ¿qué pasa? La obesidad por el azúcar y también. Muchos chocolates, ¿qué pasa? No te deja dormir. Cuando entres a la pubertad, muchos granitos. La cafeína también no deja dormir. También. Entonces necesitamos saber mantener una vida equilibrada. Es necesario verificar si nuestra alimentación es saludable y hacer los correctivos necesarios. En cuanto al tiempo de descanso, debe incluir una actividad de ejercicio. Esto le ayuda contra el estrés, pero no se vaya a los extremos. Entonces, tampoco es ni mucho ni nada. Es una vida equilibrada, ¿verdad? Nuestra imagen refleja lo que somos. Jesús, aunque nació humilde en un pesebre, él se superó y vistió túnicas sin costuras, las mejores del momento. Como dice en la Biblia que cuando echaron suerte sobre su ropa a ver quién se quedaba con ellas, habían dicho primero que las iban a partir, pero se dieron cuenta que no tenía costuras. Entonces no la quisieron romper porque era una túnica costosa, fina. Echaron suerte sobre ellas y se las quedó una sola persona. Entonces, él se superó, él trabajó, aunque nació en un pesebre. Supongo yo que aprendió el oficio de la carpintería y ayudaba en su momento a José. Supongo también que aprendió de Pedro y de los pescadores algo del oficio de la pesca. Y aunque era el maestro y sabía todo, pero como ser humano, él también siguió preparándose. Tenemos que también crecer en el aspecto espiritual y emocional. Dice, y Jesús crecía en gracia para con Dios. Una de las cosas que traen bendición y plena realización es el crecimiento en Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Una búsqueda continua de Dios por conocerle y agradarle traerá las más ricas bendiciones en un ámbito material, físico, emocional y espiritual. Tenemos entonces que crecer en el área emocional de nuestra vida porque, fíjese, ¿qué pasará con una persona que predica el evangelio, pero que no cumple con ciertas cosas? Por ejemplo, una persona amargada, que llegue al cielo, sí, le va a decir Dios, predicabas, pero vivías había amargura en tu corazón, había ira en tu corazón. Entonces tenemos que mantener ese equilibrio, tener una mente, un cuerpo sano, unas emociones sanas. Y vamos a leer 1 Tesalonicenses 5:23. Estamos formados por espíritu, por alma y por cuerpo. El área del alma es el área de todas las emociones. El área del cuerpo, este cuerpo físico. Y el espíritu, dice, es el aliento de vida que Dios nos dio. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea, necesitamos la santidad en todas las áreas de nuestra vida. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, es decir, sin culpa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando lleguemos delante de la presencia de Dios, no tengamos nada de lo que se nos pueda acusar. Que no nos pueda decir, hey, sí, predicabas el evangelio, sí, te sabías la Biblia de memoria, pero ¿y tu alma? ¿Qué hacías con tus emociones? ¿Cómo tratabas a los demás? ¿Qué pasaría con nosotros si nada más cuidamos un área? Pues no tenemos ese equilibrio aquí que dice espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer Efesios 4:31, que es sobre el ejemplo que les ponía ahorita, que le dice que llega un predicador delante de la presencia de Dios y le dice, sí, Señor, pero es que yo predicaba. Sí, pero estaba lleno de amargura, estaba lleno de enojo, de ira, de gritería, de envidia, de orgullo. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia.
Estas 4 cosas, bueno, todas están juntas. ¿Qué pasa cuando uno se enoja? ¿En qué se convierte? Cuando, o sea, uno se puede enojar. Una cosa es el enojo y otra es la ira. Puedo enojar y puedo llegar hasta ahí, puedo molestarme. Pero si yo lo dejo que se convierta en ira, ya empiezo a hacer cosas malas en contra de la otra persona. El enojo llega hasta así y me aguanto, ¿no? Me enojo y se me pasa y ya. Pero la ira me lleva a hacer cosas en contra de otras personas. Empiezo a gritarles, empiezo a manotear, empiezo a hacer otra cosa, ¿verdad? Entonces ese ya se convierte en ira. Y hay otro versículo que dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y luego el siguiente versículo creo que es el que dice que no vaya a ser que se forme una raíz de amargura en nosotros. Entonces el enojo, cuando pasa ira y a todas sus consecuencias, empieza a formar raíces de amargura en nuestra vida. Entonces aquí nos está diciendo, quítese de vosotros todo eso. Tenemos que tener sana nuestra alma. El apóstol Pedro nos aconseja establecernos retos, alcanzar diligencia, fe, virtud, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin frutos. Y vamos a leer la parte completa donde Pedro nos dice, que se encuentra ahí en 2 de Pedro, versículo 1, del 5 al 10. Y se los voy a leer yo en la versión Palabra de Dios para Todos. Me gustó cómo lo traduce. Dice así: como ya tienen estas promesas, esfuércense ahora por mejorar su vida. O sea, no nada más es en mejorar nuestra vida en el área intelectual. También yo puedo tratar con mi carácter, yo puedo tratar con mis emociones y nos está diciendo, esfuércense, mejoren su vida, mejoren su carácter. Dice, a la fe añádanle un carácter digno. O sea, ahora ya soy cristiano, ya tengo fe. ¿Qué tengo que hacer? Añadirle un carácter digno de admiración, dice la versión Palabra de Dios para Todos. Entonces tengo que modificar mi carácter, esforzarme por cambiar. Dice Pablo, el que robaba ya no robe más. Entonces el que maldecía ya no maldiga más. El que hacía esto o aquello que era malo ya no lo haga más. Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de hablar. Dice, y al carácter digno de admiración añádanle conocimiento. O sea, procuren crecer intelectualmente. Dice, al conocimiento añádele dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Es saber mantenernos y contenernos a pesar de que queremos explotar, ¿verdad? Al dominio propio añádele constancia. O sea, sé diligente, sé constante. Y no bajes la guardia, no te desanimes, no seas perezoso, como leíamos, ¿no? Sí, y mantente firme. Y a la constancia añádele servicio a Dios. Al servicio a Dios añádele afecto a sus hermanos en Cristo. Es decir, amén. A todo eso añádele amor por las personas, por los hermanos. Afecto, dice. Y a ese afecto añádele amor. Y si todas estas cosas están presentes en su vida y aumentan, es decir, si siguen creciendo, ¿qué va a hacer? Dice, entonces no serán gente inútil y no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Si a alguien le faltan estas cosas, entonces está tan corto de vista que está ciego y ha olvidado que sus pecados fueron perdonados. Así que, hermanos, Dios los llamó y los eligió. Esfuércense por demostrarlo en su vida y así nunca caerán. Entonces nos está diciendo, crezcan, esfuércense por mejorar en su vida cristiana, en su fe, en su intelectualidad y en sus emociones, en todas las áreas de nuestra vida. Esfuércense, nos está diciendo el apóstol Pedro. Jesús dice, crecía en gracia para con Dios. Y el resultado de ese crecimiento hizo que se manifestara en él el poder de Dios y los dones del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros empezamos a cambiar todos esos aspectos de nuestra vida, el Señor dice, te voy a enviar este don, porque ya lo vas a poder usar, porque ya vas a tener listo tu carácter para el don que te quiero dar. Tenemos que mejorar teniendo un ministerio exitoso. Nuestra vida espiritual será impulsada si nos creamos desafíos.
Cuando asumimos retos, creamos una mayor exigencia en el campo espiritual. Los dones fluyen cuando creamos la necesidad de ellos. Dios nos da los dones para servir y no para jactarnos de ellos. Dice 1 Corintios 15:58, estad firmes y constantes, creciendo o estancándonos. Creciendo, ¿verdad? Dice siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y vamos a leer 1 Tesalonicenses 5:17. ¿Qué tenemos que hacer para tener un ministerio exitoso y una vida exitosa? Orar sin cesar. Tenemos que tener hábitos espirituales para poder tener un ministerio exitoso. Entonces dice la Biblia, orar sin cesar, es decir, orar en todo tiempo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que estar hincados las 24 horas del día, ¿no? Sino que en todo lo que hagamos nosotros consideremos a Dios en nuestra vida. Si vamos a hacer un examen, Señor, ayúdame en el examen. Pongo en tus manos mi vida. Si estamos lavando los trastes, podemos estar hablando con el Señor. Si estamos trapeando, podemos conversar con el Señor. En todo lo que hagamos, ese es orar sin cesar. Y tenemos que orar más y más. Y vamos a Mateo capítulo 6. Vamos a leer unos versículos. 3 aspectos fundamentales de nuestra vida devocional para tener un ministerio exitoso. ¿Y qué se refiere o a qué nos referimos nosotros como seres humanos al éxito en algo? A un ministerio exitoso, por ejemplo. Pues que se vea que tenga mucho resultado, ¿verdad? Que si somos líderes, que la gente nos siga. Si somos cocineros, que la gente consuma nuestros alimentos, ¿verdad? Entonces, aquí hay 3 aspectos en este capítulo que nosotros tenemos que hacer para poder tener éxito en nuestra vida pública. Y vamos a leer el versículo 3 que dice, el 2 y el 3. Dice, pues cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces tenemos que dar, tenemos que ser generosos, tenemos que ofrendar, tenemos que ayudar al necesitado. Pero dice, no vayas diciendo, yo di 500 pesos de ofrenda. No, ¿verdad? Dice, dalo y sé generoso, pero no lo vayas publicando. Dice, hazlo en secreto. Y si lo haces, ¿qué va a pasar? Tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué va a hacer? Te va a recompensar en público. Entonces, una parte de nuestra vida devocional es el área de las finanzas. Ser fieles en el área de las finanzas y ser generosos. Otra de las claves para tener un ministerio exitoso, una vida exitosa, otro aspecto de la vida devocional es la oración. Dice el versículo 5, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Es decir, la gente que dice, ay Señora, así en público, y que se empieza a decir, y Señor, te pido que hagas esto, porque mira, yo hice y fui allá y di esto. Y esa va a ser su recompensa. Dice, tú, cuando ores, dice el versículo 6, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué va a hacer? Te va a recompensar en público. Es decir, el éxito de lo que hagamos en público va a depender de la cantidad de oración que hagamos detrás de nuestra puerta, ¿verdad? Con la puerta cerrada. Y nos vamos a brincar hasta el versículo 16. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Es decir, no andemos diciendo, ay, ando ayunando, ay, no. No, dice, no, lávate los dientes, quiere decir eso. Peínate bien,
Lávate la cara, arréglate. Para que la gente no diga, ¿qué te pasó? Ay, es que ando ayunando. No, no, eso no quiere decir. No. Dice, no sé, porque eso hacen los hipócritas. Si quieren que la gente vea, ay, es que andas ayunando. Dice, pero tú cuando ayunes, ¿qué dice? Unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué va a hacer? Te va a recompensar en público. Por ahí tengo un video que puse, las únicas cosas que Dios permite hacer en secreto. ¿Cuáles son? Dar, orar y ayunar. Porque dice que todo lo que se hace en secreto va a ser sacado a la luz. Entonces, el pecado no se hace en secreto. No se debe hacer nunca. Entonces, tenemos que crecer en esas tres áreas. Y dice, y Jesús crecía en gracia para con los hombres. Uno era para con Dios y también dice que era para con los hombres. Dice la palabra de Dios que Jesús tenía compasión de las multitudes. ¿Qué más hacía? Dice que las alimentaba, las sanaba, entablaba conversación con ellas, iba a las casas de los que consideraban, no te juntes con ellos porque son pecadores. Las sanaba, estaba con ellos, les mostraba amistad. Entonces el Señor conoce lo importante que son las personas. Por eso se interesó en ellas, las conoció y suplió sus necesidades. Esto le dio gracia delante de la gente, por eso la gente lo seguía. Debemos progresar en nuestro trato con los que nos rodean y que vean que somos personas a las cuales vale la pena seguir e imitar. Dijo Pablo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y sí, todos decimos y que pongamos nuestra mira en Dios y no en las personas. Pero en cierta forma, en cierta medida, la gente que viene detrás de nosotros nos mira porque somos su ejemplo. Y dice, yo quiero ser como ese hermano, como esa hermana, que es muy amable, que es muy sonriente, que tiene un carácter admirable, que habla muy bonito. Entonces nosotros tenemos que crecer en esos aspectos de nuestra vida, en nuestro trato con las personas. Leíamos hace un momento allí en segunda de Pedro que añadamos a la fe un carácter admirable. El carácter admirable, yo creo que de todas las personas que vemos a alguien con un carácter muy bonito y muy amigable, decimos, ay, qué bonito carácter esa persona, siempre está sonriendo, siempre está saludando, las reconocemos, ¿verdad? Tenemos que crecer en esa área. Dice la Biblia que nuestras palabras deben ser sazonadas con sal, deben ser con gracia. Entonces tenemos que crecer en esa área porque ¿de qué forma le hablamos a las personas? ¿Cómo las tratamos? ¿Cuál es la regla de oro? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice? La oración y la regla de oro. Fíjense, ¿cómo debe ser nuestro trato con los demás? Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, ¿qué va a pasar? Recibe. Pero para recibir hay que saber pedir, ¿verdad? El que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿Qué hay de vosotros que si un hijo le pide pan le dará una piedra o si un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará cosas a los que le piden? Y aquí viene la regla de oro, el versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Es decir, como quieres que te traten, trata a las personas. Si quieres que sean amables contigo, sé amable con las personas. Si quieres que no te griten, no grites. ¿Verdad? Si a ti no te gustaría que te hicieran algo, tú no lo hagas. Esa es la regla de oro. Debemos cuidar nuestro testimonio. No solamente en la iglesia, sino en nuestra casa, que es donde más nos conocen. En nuestro trabajo, en nuestra escuela, en todas partes. Es un mandamiento de Dios.
amarnos los unos a los otros. Ahí los cambios son más notorios en nuestra casa. Ahí saben verdaderamente quiénes somos. Como hay un versículo que dice, ¿no? Luz de la calle y oscuridad de la casa. Entonces tenemos que cambiar, ¿no? Ahí ellos son los que nos van a decir, no has cambiado nada. O van a ver la diferencia, ¿verdad? Cuando Jesucristo tiene ese encuentro con nosotros. Ellos son los que van a ver la diferencia. Y ellos se van a dar cuenta de los progresos que nosotros alcanzamos. Si reaccionábamos con mal genio cuando nos sentíamos agredidos, vamos a tener dominio propio ahora. Vamos a reaccionar de manera diferente. Un aspecto determinante para crecer en el área social es la integridad. Y esta da confianza que nos rodean. La integridad nos hace a tener credibilidad delante de las personas. Si no somos personas íntegras, la persona no va a creer en nosotros, no va a confiar en nosotros. Cuando amamos a las personas, en lugar de usarlas, logramos tener con ellas unas relaciones sólidas, duraderas, estables, relaciones de amistad que perduran a través del tiempo, ¿verdad? Amar a las personas es tratarlas bien. Y vamos a leer 1 Tesalonicenses 5:13. Dice así, tened paz entre vosotros. Arriba está hablando de que tengamos mucha estima y amor por las personas por causa de la obra. Pero la última parte dice, tened paz entre vosotros. Es decir, debemos de procurar siempre estar en paz con todos. No que, el hermano me cae mal. Que me caigo gordo. No. Como cristianos nadie nos debe de caer gordos, nadie nos debe de caer mal. Tenemos que tener paz. ¿Con quiénes? Entre vosotros. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con los que te caen bien. Con todos, ¿verdad? Con todos. O sea, tenemos que buscar la paz con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, amar a las personas como nosotros mismos, que es el segundo mandamiento, es tratarlas bien. Es estar en paz con ellas. Quizá no quiere decir que tengamos una relación cordial y que te invito a mi casa a comer y todos los días y con todas las personas, ¿no? Pero estar en paz con todas las personas. Y vamos a tener relaciones sólidas, duraderas, que reflejan la integridad de nuestro carácter y nuestros principios éticos. Si seguimos el ejemplo de Jesús, tendremos una vida de éxito, de satisfacción personal y de bendición, no solo para nosotros mismos, sino también para nuestras familias y para quienes nos rodean. Entonces tenemos que vivir una vida equilibrada en nuestras emociones, en nuestra vida intelectual, en el aspecto espiritual y también en nuestra vida física. Porque todos somos uno. Yo, Keila, no soy tres. Tengo alma, tengo cuerpo y tengo espíritu, pero soy una sola persona. Tengo que tener un equilibrio en todas las áreas de mi vida para poder desarrollarme como buen cristiano. Y cuando no cambiamos, cuando no crecemos, cuando nos estancamos, ¿qué es lo que dicen? No, para ser como la cristiana. ¿Que no eres cristiano? ¿Y eso que eres cristiano? Entonces tenemos nosotros que buscar la excelencia en todas las áreas de nuestra vida.